Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? hola, brother. Buenas tardes. Vamos a Oh, subir el volumen. Ya está. ok. Dame un segundo. Ya, un segundo. Bro, una consulta antes de que empezar la clase. Esa entradita que mandaste por el chat de Precision, ¿cuál ahí sería la liquidez previa? La que está marcada con signo de dólares. A ver. Pam. Ah, Esta es una entrada de continuación que tiene un rompimiento de estructura. Ahora vamos a ver también este tema de entradas de continuaciones. ok. Si nos vamos primero por estructura, esa zona eh, de H1 que está ahí a ver, ¿es mi pantalla? Sí. Ya, ok. Cuando veíamos estructura, nosotros veíamos que a veces puede haber este tipo de situaciones. Ujú. No genera un lower low. Espera un segundo, voy a grabar. Estoy bastante agotado, perdóname. Por eso, Recording in progress. si no hablo un poco duro es porque tuve una noche terrible, terrible. No me siento bien anímicamente y estoy medio enfermo, entonces por eso es que no hablo duro, es por eso, ok. Ok, bro, espero que todo mejore. Pero, eh, cuando nosotros teníamos este tipo de comportamiento, puede ser que aquí también, a pesar de que no haya, esto te di en el video, en la clase del día 2. Puede ser que aquí no genere un lower low, pero aquí puede ser una zona a observar. Siempre tenemos que trazar los inicios de fractales. Ujú, De hecho, aquí es un point to point porque a pesar de que nosotros cuando sí podíamos vender, cuando nosotros hacíamos esto, es que entonces, primero, que tenemos que observar la zona a pesar de que no haya hecho rompimiento de estructura. Pero si además tiene algo como esto, le vamos a poner más énfasis, pero todavía no vamos a vender, porque por reglas se tiene que tener rompimientos de estructura, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí? El precio hace esto y me deja liquidez previa en este punto ujú, y me hace un POI. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos viendo que el precio comienza a tener una caída y se frena nuevamente en este punto. Lo respeto, a pesar de que no tuve, porque para que se rompa esta estructura de H1, tendría que romperse este mínimo de aquí. ujú, ¿Ya? Si tú ves el eurodólar, la semana pasada tiene un escenario medio similar cuando hay una expansión muy alcista y en H1 queda un punto alto y que para que rompa ese H1 o ese H4 tendría que el precio retroceder mucho. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Tenemos que ver si en efecto esto sigue subiendo. Pero si es que esto quiere seguir bajando, pues nosotros vamos a observar nada más, no vamos a operar aquí de frente ni nada, porque tenemos que seguir nuestras reglas. Y aquí, en efecto, se frena el precio. Entonces, ¿qué podemos comenzar a ver? Cuando nos damos un M15, por ejemplo, que no puedo ver más en H1, no me da más el precio. Veo que sí, ha respetado toda esta zona de aquí, este extremo de aquí, que puedo considerar desde esta mecha, puedo considerar toda esta parte de aquí, que no mitiga, que llegó a mitigar el precio. Como yo no he entrado, solo es un POI que se creó a consideración mía. Listo. ¿Qué más me dice acá? Que pues si yo quiero operar un M15, tendría que romperse esta estructura. Pero el rato en que se frena aquí, en esta lógica que tenía que haber seguido subiendo, aquí me comienza a dar una entrada de confirmación, que eso también vamos a ver ahora. Las entradas de confirmación de low time frame, que ujú. también son válidas. Yo no las aplico mucho, pero las entradas de rangos de continuación o confirmaciones las suelo aplicar. Pero la mayoría de mis entradas son las otras, en las de high time frame, que tenemos rompimiento de estructura interna y externa, y tenemos liquidez previa. Pero igual, en este tipo de entradas de low time frame, también vamos a buscar también el tema de liquidez previa. ¿Qué pasa aquí? Cuando el precio se frena aquí en este punto, podemos ver lo siguiente. Cuando bajamos a una menor temporalidad, pero estoy entendiendo qué pasa en el contexto,
zona de H1 que no pudo generar un higher high, zona de 15 que no pudo generar un higher high. Nuevamente el precio me da, luego de que se llevó a esta liquidez previa, un rompimiento de estructura. En esa secuencia de mínimos con altos, mínimos con altos, Mm. mínimos con altos, se rompe la estructura. Cuando se rompe la estructura, acá, el precio aquí todavía estaba en una zona bullish, en una zona alcista, e intenta subir. Pero ¿qué pasa? Se cae. ¿Y qué hace aquí? Hace que actores del mercado se metan. Y me deja una inducción, una liquidez previa. ¿Y a dónde viene a llegar? Viene a llegar a mi punto de entrada, que es un bloque de órdenes. Este bloque azul o este bloque de acá, cualquiera de los dos me da igual. Está perfecto. ¿Dónde se da la entrada? Mm, ¿Ya? Pero liquidez previa siempre. Yo no puedo entrar sin liquidez previa. Supongamos, aquí ya me rompí estructura y esto regresaba acá, yo no entro. Ninguna de mis entradas es así. Yo te voy a explicar en el tema de confirmaciones de este tema. ok, perfecto, bro. Gracias. Ok, entonces, vamos a ver eh, el punto de los Smart Money Traps. ¿Por qué son trampas para los Smart Monies de esto? Porque regularmente lo que hacen los Smart Monies es esto. Digamos que ya están entendiendo el tema de liquidez, que sería un avance para un Smart Money. Pero tienen rompimiento de estructura y es así como ellos operan, como operan la mayoría, incluyéndome, porque también opero con Smart Money, pero no solo utilizo Smart Money por todo lo que hemos estado viendo. Nosotros también utilizamos ICT, utilizamos el trading institucional. Eh, entonces, ¿pero qué tengo que yo comenzar a ver también? Luego de que hice este tema de análisis de las trampas de mercado, es un análisis que lo vamos a hacer al final de todo. No vamos a empezar jamás por este análisis. Porque si comenzamos a hacer este análisis de arranque, lo único que nos va a generar es confusión. Pero también no es que por eso no les voy a considerar. Tengo que siempre considerarlos. Las zonas de Smart Money Traps no son más que zonas institucionales. No es una liquidez flotante. Y cuando me refiero a que este punto no es una liquidez flotante, es porque no fue un punto institucional. ¿Y qué es un punto institucional? Entonces, no me voy a... Aquí vamos al tema teórico. ¿Cómo operamos? Inicio analizando esto. Es una liquidez flotante, es decir, es un punto que no tiene un sustento institucional, o en efecto, si es un punto relevante de inyección de liquidez. ¿Cuáles son estos puntos relevantes de inyección de liquidez o que son puntos institucionales? Número uno, son los máximos o mínimos de una sesión operativa, sea la sesión de New York, la sesión de Londres, la sesión de Asia. Es decir, que cuando aquí se creó un punto de interés, este punto en sí mismo es un mínimo de Asia, un mínimo de Londres, un mínimo de New York. Además, si es que ese punto, digamos que no fuera, o a veces coincide que es un mínimo de una sesión y un mínimo diario, va a tener más relevancia. Le voy a poner mucho ojo, porque posiblemente puede ser una zona de trampa. ¿Y por qué esto? ¿Por qué sucede esto? Tiene una lógica. Cuando las instituciones inician una sesión operativa, ellos dejan su última colocación de órdenes antes del impulso, cuando hay la gran inyección que se generó en esa sesión operativa. Entonces, lo que regularmente van a querer hacer es cerrar todas sus órdenes, todo lo que dejaron en negativo, de todo lo que abrieron en ese reversal que hubo o en esa continuación que hubo dentro de una sesión. Y van a mitigar esas pérdidas lo que más puedan, porque sabemos que regularmente lo que sucede con los market makers finalmente es siempre tratar de mitigar pérdidas de ellos mismos. Entonces se vuelven puntos institucionales muy relevantes. Y por eso es que a veces igual los smart money traders no entienden por qué no respeta una zona y a veces lo que hace es algo como esto. Y ahora sí se va. Porque tenemos que darle respeto a los
inicios y fin de sesión, porque son puntos muy relevantes. Son puntos institucionales que tuvieron un punto de inflexión, se ejerció mucho dinero en ese inicio de sesión, ese fin de sesión, cuando fueron a finalizar los contratos del día, o fueron a empezar los contratos del día, que regularmente lo que van a querer hacer es mitigar todo eso. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hemos identificado que para mala suerte, el punto que estoy buscando, para mala suerte entre comillas, no hay que tomarlo literal, sino que en el sentido de que lo único que me he dado cuenta es que además lo que yo quiero operar es un punto institucional. Entonces, ahora si es que un punto flotante, es decir, no es un máximo ni mínimo de sesión ni máximo mínimo diario, es una liquidez flotante, es un punto válido. Entonces es un punto más operable. Ahora, ¿cómo yo podría tomar oportunidad? Los Smart Money Traps, finalmente, a pesar de ser una calamidad, son una oportunidad, porque regularmente lo que ellos hacen es sacar liquidez, cerrar órdenes igual en un bloque previo y ahora sí tener un reversal. Entonces, ¿qué me dice? Identifica un punto de order flow que sea una zona de reversión cercana a mi Smart Money Trap como punto principal. ¿Y cómo voy a identificar este punto? Este punto de reversión se ha observado en low time frame, es decir, puede ser de H1, puede ser de M30, 15, M5, M3, hasta M1. Porque aquí en esta expansión de aquí, puede ser que si es que estoy viendo un H1, no hay nada. Pero si aquí hay un bloque cercano a este punto, hasta de 5 minutos, o puede ser un M1 si es que es muy claro, yo podría considerarlo. Bueno, aquí hay un reparo. M3 y M1 podría ser, pero en excepciones. M3 y M1 excepcionalmente. Con mi bajo temporalidades aquí voy a encontrar bloques también. O a veces no hay nada, ni siquiera en M1 ni nada. Pero yo puedo seguir buscando hasta M5, un bloque cercano a esto. Siempre tiene que ser cercano a. Yo podría decir que no tiene que tener una distancia de más de 10 pips. ¿Ya? Siempre tiene que estar previo a. Y ese va a ser mi punto de entrada. Yo he tomado algunas entradas con Smart Money Traps. Que igual te invito a que los estudios que están en el Telegram. Y que se ha cumplido todos estos parámetros. Ok, entonces, a otra cosa. Ay, le gana Borja. Ya. Los Smart Money Traps son simplemente un punto de alerta y también un punto de oportunidad, como lo estábamos viendo. Pero además, no quiere decir que por ser una zona institucional, el precio aquí siempre tenga que eliminarlo. Ya la obligación, si es que cumplió todo lo que sabemos, este punto rompe estructuras internas y externas, tiene liquidez previa. Este punto ya tenemos que marcarlo porque ya se puso válido. El único problema es que si es que es un punto institucional, yo tengo que tener más precaución. Porque incluso aquí puede haber una reacción y aquí puede caer. Lamentablemente, el ser un punto institucional ya no es un punto del todo confiable. ¿Ya? Entonces, pero también puede pasar, y hay la posibilidad, que este punto sea respetado. Entonces, a lo que voy es que no necesariamente las trampas de mercado siempre tienen que ser una trampa. Igual pueden ser puntos que se respeten. Lamentablemente no hay otra forma de explicarlo. O sea, es que es eso. Una consulta. Cuando dices punto institucional, el punto institucional entiendo entonces es, por ejemplo, el alto y el bajo de una sesión previa, ¿pueden ser? Sí, claro. Siempre lo que se formó, si es que esa zona que tú estás queriendo trabajar, además tú ves que se formó en el mínimo o máximo de una sesión operativa o es el mínimo máximo diario, ya es una zona institucional. Porque fue una Ah, zona, ok, porque fue una zona que se concentraron órdenes ok. institucionales, donde se concentró la gran inyección antes de que haya un movimiento expansivo o un movimiento de reverse. Ese es el único tipo de
punto institucional o hay otro punto que también podría ser institucional? No, eso es para, dentro de las trampas de mercado, así de simple. Ok, No le vamos a dar más vueltas. Es si tu punto de interés coincide que también ha sido un máximo mínimo diario o un máximo mínimo de sesión. ok, Punto. perfecto. Ya. Entonces, lo que sí quiero quedar claro es que no siempre tienen que ser respetados. Igual Ujú. aquí, yo podría tomar un riesgo de entrar, pero estoy consciente que es un punto institucional. Entonces, yo no le voy a poder meter el 1%. Pero igual puedo meter porque si me están confirmando otros temas, el tema de jerarquías, el tema de los strongs, el tema de liquidez, el tema de rompimiento de estructura, etcétera, etcétera. Yo podría también meter una orden ahí. Lo único malo es que ya no sería una orden totalmente satisfactoria porque es un punto institucional. Ujú. Otra opción es que uno puede esperar a que el precio llegue y buscar una confirmación. Pero ya sabemos también que las confirmaciones, y eso ya vamos a hablar de eso, son una suerte en el sentido de que a veces el precio puede ser que aquí llega y se va, Ah, sí, ¿ya? Entonces, las benditas confirmaciones simplemente es más paciencia y pues a rezar prácticamente a que te dé la ujú. confirmación y tú puedas meterte. Pero si ya decidiste buscar confirmación, pues es una locura que salgas decepcionado. Si ya sabes que eso podía pasar, te Claro, podía dejar. Entonces es absurdo las frustraciones de me dejó, lo que sea. Sí, pero estabas buscando una entrada de confirmación. Y tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. Tienes cosas positivas porque tú puedes eh, minimizar el stop loss, que son en pequeñas temporalidades, y tú puedes maximizar tu rentabilidad en una entrada. Pero por otro lado, lo negativo es que en movimientos expansivos o de fuerte inyección del mercado en ese momento, simplemente no te puede dar. Y se te fue. mm, Pero si yo ya sé eso, que puede pasar y me frustro, pues es bastante absurdo. No estoy siendo inteligente con ese tipo de comportamiento. Si ya me metí una confirmación de una en mi cabeza, como cuando se mete cualquier operación, que uno sabe que va a perder, que hay una probabilidad de pérdida, y es algo que ya perdiste en una operación, lo mismo con la confirmación. Yo ya sé que la confirmación posiblemente no se dé. Listo. Y yo me metí en este juego, en la lógica de buscar una confirmación. Pero lo más probable tal vez es que no se dé. Me voy a frustrar. ¿Por qué? Si eso puede pasar. Pero bueno, un poco ya topé la parte de confirmaciones, pero ahí toparé algo adicional. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en las gráficas? Sucede mucho, lo hacen mucho los mercados. Por ejemplo, aquí estoy viendo esta zona de aquí. Cuando el precio te rompe esta estructura, los smart money traders dicen, ah, respetó una zona de H4 y me rompió el alza. Yo tengo que meter aquí entrada. Pero ¿qué pasa? Esto ha sido el 7 de la mañana, el mínimo de New York. Low, New York. ¿Qué tengo que identificar? Un bloque de órdenes que esté cercano a mi Smart Money Trap. ¿Cuál es el bloque de órdenes? Este rejection block, esta mecha de aquí. Y ahí es donde tenía que ser mi entrada del día. Una vez que ellos sacan a todos los compradores por este rompimiento de estructura, que además está apoyada en una zona de H4, aquí, los Marmonic que dicen, mira, respeto este punto que también rompió el alza. Entonces aquí yo le voy a meter la entrada. ¿Pero qué ha sido? Ha sido un punto institucional, no era cualquier zona. ¿Podía pasar que llegaba aquí y reaccionaba? Sí, pero yo ya no podía haber metido entonces una entrada directa. Además nosotros sabemos que este punto de una ya no era operable. ¿Por qué? Porque no rotó dos estructuras. Ya desde ahí ya nos tocaba solo observar y buscar confirmación en el caso de que aquí y subirnos en continuaciones, que eso ya vamos a, ya te voy a explicar el tema de continuación. Pero directo no, porque no cumplía estas son nuestras reglas. Para nosotros descartado inmediato. Pero ¿qué se vuelve atractivo de esto? Se vuelve atractivo que sí podría convertirse para esta zona que sí es operable, este sí rompió estructuras internas y externas, esta mecha de aquí. Y además es una zona operable previa a un Smart Money Trap.
Y por eso se puede meter aquí una entrada. Que me da casi 100 pips. Entonces, ejemplos. A ver, aquí tengo marcado algunos, sí. Qué bueno. Ejemplos hay en todo lado. De Smart Money Traps. Por ejemplo, acá. No voy a poner a analizar el tema estructural en macro y nada. Netamente vamos a ver la parte de trampas de mercado. ¿Qué podemos ver aquí? Hay varias trampas. Este punto de aquí, cuando yo actualizo el fractal M15 y que tengo liquidez previa y que seguramente rompe esta estructura y una estructura del pasado, interna y externa, los Smart Money Traders pueden decir, aquí yo voy a meter una entrada, porque tengo esta liquidez y ahora yo entro aquí. Pero ¿qué pasa en esta parte que todavía no ha sido mitigada en nada de esta zona? Este ha sido el alto de New York. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar una zona previa cercana a mi Smart Money Trap para poder tener un reversal. Pum, se cae acá. Listo. ¿Qué pasa acá? Cuando comienza el precio aquí a subir, yo tengo puntos que tiene imbalance y por eso es una zona operable. Tengo liquidez, este punto de aquí, y tengo rompimiento interno y externo. Por tanto, mira, liquidez, liquidez, bloque de órdenes con imbalance, rompimiento de estructura interno y externo. Cuando el precio llegue acá, yo podría comprar. Pero ¿qué pasa? Voy a ver, y este ha sido un punto institucional, porque ha sido el mínimo de Londres. ¿Hay una posibilidad aquí de que pueda revertir? Sí, pero por ser un punto, porque tiene mis otras confirmaciones, pero por ser lo que es, me toca entonces ahora confirmar. No ha sido una liquidez flotante. Por ejemplo, acá, este punto. Vamos a ver. Estamos viendo en menor temporalidad. Y el precio cuando llega a esta zona de aquí, que podría ser un extremo de una hora, se activa y me rompe estructuras del alza. Esta estructura al menos me rompe el alza. Para los Smart Money Trader, vale. Se genera esta liquidez de aquí y quieren aquí meter la compra. Pero ¿qué pasa en toda esta parte de aquí? Ha sido el mínimo de New York. ¿Qué tengo entonces que trazar y que todavía está dentro de mi fractal operable? También la validez del fractal operable me dice que hay una zona que fue esta, que rompió estructuras internas y externas, vamos, de M15, que es la zona previa a mi Smart Money Trap, donde el precio todavía podría tener una reversión. Esta zona es mucho más favorable que esta zona de aquí. ¿Por qué motivo? Porque me puse a analizar que también ha sido un punto institucional. ¿Qué pasa acá? Estos señores, cuando hacen esta caída, también ¿qué me están haciendo? Me están rompiendo estructura. ¿Y qué tiene? Liquidez previa. Ah, perfecto. Entonces, cuando el precio suba, aquí nosotros vamos a vender. Ah, pero ve el detalle. ¿Qué ha sido? Ha sido el alto de Londres. Si es el alto de Londres, es posible que sea un SMS trap. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que buscar el bloque más cercano que me pueda dar la verdadera reversión. Una vez que ellos sacan a todos, incluso aquí incentivan a que sigan cayendo, y otra vez lo sigue sacando y lo sigue sacando. Y me acuerdo que aquí tenían varios dobles muchas personas. Yo identifico, bueno, en este caso, incluso podría haber identificado este punto de aquí, que no ha sido topado, y ahí reacciona. Pero ¿qué Ok. pasa? Y reacciona bien. Este ya hubiera sido una zona operable, pero a mí no me gustaba por este motivo. Y a veces no le importa un carajo el mercado, las máximas iguales, e igual se cae. Pero, pues yo dije, ya son decisiones, porque uno no es adivino. Pues si se queda aquí y respete se caiga, que se caiga. Pero esta era una zona, para mí, mucho más válida. Este bloque de órdenes tradicional, este azul, pulso alcista antes del movimiento bajista, donde podría el precio revertir. De hecho, una vez que se lleva a todos los vendedores prematuros, el precio llega acá y se cae. ¿Ok? Y Eh, así vamos a encontrar muchos ejemplos. ahí ya también, bueno, o sea, cada vez vas sumando más factores. En ese POI, por ejemplo, me parece que eran de más de 10 pips. Ahí tú refinas o Por ya aquí, no. Sí. Ajá, sí. si me da más de 12 pips, no puedo entrar. Yo tengo mis reglas, que si un bloque es
de más de 12 pips, me toca entonces confirmar. Pero si me da 12 pips, yo entro. Y una consulta, bro. Ahí, por ejemplo, solamente menciono esto porque se me ocurrió el otro día, pero no te lo mencioné. Por ejemplo, vamos a decir que ese bloque tiene 20 pips y yo puedo poner la entrada a la mitad, el 50% del bloque. Puedes hacerlo, pero... Espera un segundo. Ya. Puedes hacerlo, pero el tema es que... O sea, sí, es una opción. Es una opción que puedes hacer. Ok, Si tiene 20 pips, le pones en el 50 y ya tendrías 10 pips de CL. Sí, es una opción. Es una opción. Yo no suelo hacerlo mucho, te soy sincero, sino que ya espero mejor un tema de fractalidad, pero son formas, no está mal. Son formas de poder actuar. ok. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay otros Marmoney Trap. Ah, justo estábamos pasando esto ayer, creo. Ya. Em, ¿Qué pasa? Acá, más acá, yo tengo esta zonita de aquí, que ¿qué hace? Me rompe estructura, estructura. Bueno, aquí hubiera sido por jerarquías. Absurdo meternos a comprar aquí. Ya, aunque espérame, todavía no topaba. Cuando llega acá, perdón, perdón. No, olvídate las jerarquías. Si ya topaba aquí, obviamente ya sabemos que no podíamos comprar. Por el tema de jerarquías, que estamos enfrentando un H4 versus un H1, M15. Ya, pero todavía no llega acá. Acá cuando el precio llega, hace esto, esta mecha de aquí, todavía no subía acá. Luego, cuando se cierra la mecha, ahí sube. Ya, esa es otra historia. Entonces, si es que aquí, y para ser más claro, el precio estaba ahí. De hecho, estaba acá. El precio estaba ahí. ¿Y qué decimos? Listo, ¿sabes qué? Yo marco la liquidez, tengo rompimiento de estructura interno y externo. Cuando esto se rompa, si es que se rompe, y yo tendría una entrada posiblemente favorable. Poi to poi, de este poi nace este otro poi. ¿Qué era lo malo de esa zona? Lo malo de esa zona es que era un mínimo de Londres. Ujú. ¿Qué tenía que identificar? La zona previa al Smart Money Prep. ¿Cuál era la zona previa? Esta. Además, refinamiento, entrada. Así es como yo voy siempre haciendo el rompecabezas. Y ahí es donde llega y da todo este impulso alcista de 85 pips. Y lo hizo en 10 minutos, pero en media hora, creo. Listo. ¿Qué pasa por acá? Misma historia. Cuando el precio comienza aquí a tener una reversión alcista y deja liquidez, uno dice, yo tengo este bloque o este bloque para entrar. Y no es que esté mal. Aquí tengo liquidez, que me rompe estructuras también. Pues está revertiendo y marcamos el bloque. Pero ¿qué ha sido también este bloque? Ha sido el máximo de New York. Y por ser el máximo de New York, yo ya tengo que tener precaución. Reitero, aquí puede ser que el precio sí tope y se caiga. Pero entonces yo voy a actuar después. Pero esta entrada de acá es más óptima porque si estoy dentro de un fractal bajista que viene rompiendo, es más, el precio viene cayendo de zonas de ventas, luego se detiene aquí, nuevamente cae, sigue cayendo, rompe estructura, bla, bla, bla. Entonces, por eso nosotros podíamos aquí tomar una decisión. Entonces tenía muchas confirmaciones de mi favor. Una confirmación es que estaba operando un Smart Money Trap. Cuando estoy operando un Smart Money Trap, es decir, que no estoy operando en sí mismo el Smart Money, sino que estoy operando la zona previa al Smart Money Trap. Pero por hablarlo en términos de claridad, y estoy operando en ese sentido un Smart Money Trap. Es decir, estoy operando la zona previa. Entonces, ahí es donde el precio da la reversión. ¿Qué pasa por acá? Siguen ellos haciendo rampas, las instituciones, porque finalmente no, o sea, como están operando los fondos, toda la inteligencia y todo el algoritmo de lo que sucede en las instituciones no van a darse cuenta de cómo operan los smart money traders. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí,
Cuando me rompe este punto y este punto de acá y tengo liquidez previa, yo aquí podría meter una orden. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, ¿qué ha sido? Ha sido el mínimo de New York. ¿Cuál es mi tarea? Identificar un bloque de órdenes que esté cercano, que no haya sido mitigado, una zona fresca. ¿Y qué es lo más? Aquí debe ser una zona de M15, si no me equivoco. No, no me acuerdo ya. Tanto trade. Ha sido una zona limpia aquí. En efecto. Aquí ya mitigó este bloque. Sí, no había nada más. La liquidez. Y aquí había este bloquecito de aquí. Muy limpio, bloque negro, en conjunto con este bloque azul. ¿Y a dónde llega el precio? Se lleva a los que quieren comprar aquí, porque decían, esta zona rompió también la estructura de la alza y bla, bla, bla. Y acá es donde el precio llega y se da la vuelta. Una consulta, bro, ahí. Ahí justo, ¿cómo diferencias tú ese bloquecito del anterior que le has puesto liquidez? Porque ahí también como que hay una reacción, pero luego el precio va y los saca todos y se va al bloque que has marcado. Como el bloquecito, no entiendo. Esta parte de aquí ya fue mitigada por esto de aquí, si te refieres a esto de aquí. Ajá, sí, justo eso. ¿Cómo dices cuál mitigó a cuál? Perdón, es que no, cuando mueves el mouse no lo veo bien. A ver, el precio cuando cae acá, ¿qué está mitigando? Está mitigando esta zona. ¿Sí lo ves? Ah, ok. Ahí te pregunto, cuando te refieres a mitigar, o sea, yo lo que entendía era que tenía que básicamente cruzar toda la zona, ¿no? O sea, si no, o sea, el hecho de que rebote 1000 veces no invalida el punto. Por Así eso, es, exacto. Siempre y cuando quede un espacio todavía por mitigar. ¿Ya? ujú, En este caso, por ejemplo, ¿qué le faltó para mitigar esta zona? Le faltó un por ciento, le faltó casi nada en realidad. Puede ser que tú te hayas animado aquí a querer entrarle. Por eso aquí yo veo que hay una reacción en toda esta zona de aquí. ¿Ya? Aquí hay una reacción igual alcista, que te hubiera sacado por último en break-even. Pero, para mí, en estos escenarios, cuando yo tengo algo muy cercano y que tengo un FBG o un imbalance, para mí esta es una zona de prioridad. ok. Sí, puede ser que aquí se quede, puede ser que de hecho de aquí suba, porque faltó algo muy chiquito de mitigar. No puedo decir que no, pero este es un escenario que a mí me llama mucho la atención. Tengo aquí todavía un vacío que está previo a mi Smart Money Trap, donde aquí sí, una vez que he sacado a todo el mundo, puede darse la vuelta. Y es por la condición, porque no todos los escenarios son iguales. En este caso, este escenario para mí era más óptimo que seguirme metiendo en esta zona pequeñita de aquí, que ya tuvo una mitigación. Pero sí, Mm, coincido en que las zonas, es más, yo soy de los que más recalco eso. Así haya sido topada 100 veces, mientras todavía quede espacio de mitigar, todavía sigue siendo válido. ok. Pero Otra, aquí era el contexto de lo que estaba pasando ot- específicamente. una consulta más ahí, discúlpame, bro. Eh, la siguiente vela, justo ahí como la marcabas en 5 minutos, creo que era. 15 minutos. Ya, 15. También tenías un FBG más abajo, Ya, pero pero. no me importa, pueden haber aquí 100.000 FBGs más abajo. Era como cuando nosotros definíamos ya zonas a operar. Pueden haber 100.000 más abajo, pero ¿cuándo se confirma una zona? Cuando tienes liquidez previa y rompimientos internos y externos. Ok, Punto. Ya se confirmó tu zona para operar. perfecto. Pueden haber 100.000 zonas más abajo, pero la que ya se confirma, ¿cuál es? La que acaba de darse. Por ejemplo, vámonos a GU hoy, en ese movimiento alcista, que también estoy en compras. GU hoy. Si nos vamos de M15, yo aquí tengo, cuando el precio está subiendo, yo tengo una zona, otra zona, otra zona. ¿Cuál ya se acaba de confirmar? Esta. ¿Por qué? Porque tengo liquidez previa, rompimiento de estructura interno y externo. Punto. No me importa lo que hay acá. Sí, el precio puede caer hasta acá, pero no me importa. Mi regla es, ya se acaba de confirmar tu zona, opérala. Porque el plan te dice, opera. No es esto, no es sentimientos. Esto es, Esa info es muy buena, bro. Ahora sí me ha sacado de varias dudas que tenía, ¿no? Porque a mí ujú, se me quedaba en la cabeza, que digo, ok, ese es mi fractal operable, tengo el rompimiento interno, el externo, pero ¿por qué el precio no podría venir al antiguo imbalance, ¿no? Los que están antes de. ya. Igual podría ir, ¿no? Ojo con eso. Puede irnos, puede ir stop lossear, punto. Ujú, Pero, ¿por qué esto ya se confirma?
porque tengo todo lo que yo siempre busco. Entonces, para mí, esto ya se confirmó. Tengo bloque de órdenes, liquidez previa, rompimiento de estructura interno y externo. Este fractal ya se confirmó, es lo más actual que tengo de M15 y cumple todo. Esto es una entrada Genial. de continuación, que es lo siguiente que vamos a ver. Ujú. ¿Ya? Perfecto, Entonces, ahora lo sí. mismo acá. Lo mismo acá. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? A ver, vamos a ver por aquí. Sí, creo que estamos marcando aquí. ¿O dónde estábamos marcando? Se viene la paridad, ¿eh? Ah, sí, está súper cerca. Ya, casi ya. Súper, súper cerca ese tema. Complejo, ¿no? Pero pues, bueno, es la realidad del mundo. Ok, entonces, estábamos por acá. Ya, creo que estábamos por aquí. Entonces aquí, yo aquí, claro, tú dices, acá yo tengo otro bloque de órdenes. Claro, y de hecho, no solo hay por Ujú. acá, ya. Pero las reglas de Smart Money Trap son claras. Tú vas a identificar el bloque inmediato que esté previo a tu Smart Money Trap. No importa que hayan 80.000 Ah, bloques ok. más abajo, El previo. ¿ya? Ok. Punto. Entonces, eso es lo que siempre tienes que identificar. ¿Cuál es ese bloque cercano que está para poder operarlo? Y si el Pero, bloque previo, o sea, una parte del bloque previo coincide con la zona con el low que estoy viendo, ya no lo tomo en cuenta, me voy al anterior o sí lo considero. no, no, no. Supongamos que el bloque previo al Smart Money Trap también es un mínimo de Londres, no sé, digamos que fuera eso. No me importa ya si es que es un mínimo de Londres, no importa. O sea, ya no voy a estar de trampa en trampa, por así decirlo. ¿Ya? O sea, no importa si es que además de este también era un mínimo de otra sesión. No me va a importar eso. Ya no voy a darle importancia al siguiente punto. Solamente ya valido que aquí ellos ya sacaron a todos los operadores de mercado. Es más, de hecho me gustaría que esto sea un tema de una sesión para que también cierren lo de la sesión y ahora sí se den la vuelta. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, aquí este es un caso. Este punto de aquí, este punto de aquí que uno quiere operar, que rompe estructura, que tiene liquidez, es un mínimo de Londres y es un mínimo diario. Cuando llega acá, ¿qué hacen ellos? Por un micro pip, porque este era el mínimo de New York, ahora sí se da la vuelta. ¿Ya? Ujú. Pero no siempre pasa eso, es muy raro. Aquí incluso sacaron también al mínimo de Londres, pero en realidad lo que suele pasar es que no importa que este punto ya sea un mínimo diario o mínimo de Londres, lo que sea, ya es mi punto operable para poder poner una decisión ahí. ¿Ya? Ok. No le voy a poner atención. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Ok, ya un poco estoy viendo qué pasa. El precio sale todavía de esta zona de aquí, que no ha sido mitigada, de esta mecha de aquí. Esta es una mecha que, luego de todo, finalmente es un movimiento interesante, porque a partir de acá también, a pesar de que ha habido estos retrocesos, se puede considerar un inicio de movimiento, se puede considerar un inicio de movimiento. ¿Ya? El precio justo llega acá y se frena. Y cuando se frena, ¿qué sucede? Cuando se frena, comenzamos a ver en 15 minutos un rompimiento de estructura. Listo. Cuando el precio cae, vemos aquí este bloque de órdenes que finalmente se transforma en ¿qué? En liquidez antes de este punto. Aquí hay una pequeña liquidación, pero de un pip o 2 pips y el precio nuevamente cae. Finalmente respeto a este punto. Digamos que no nos pudimos subir. De hecho, estoy viendo otra cosa aquí. Cuando el precio llega a este punto, ok, no nos pudimos subir. Y aquí hace rompimiento de estructura. Entonces marcan el rompimiento de estructura, marcan la liquidez y dicen, ahora sí le meto la casa en este bloque azul aquí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Este bloque ácido se formó en el Alto de Londres. ¿Cuál es mi tarea? Buscar la zona previa. De hecho, este es un alto de Asia.
para yo poder tomar ahí la decisión. Entonces, una vez de que sacan a todo el mundo, los señores se van libres y felices aquí, cuando ya sacaron a todos aquí. Y ahí sí es donde se da la vuelta. ¿Ya? Las trampas de mercado. Aquí hay otra. Es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Vamos a poner... Listo. Cuando el precio llega igual a una zona válida de ventas, el precio se frena. Y cuando se frena, ¿qué hace? Me rompe estructura. Listo. El precio sigue cayendo. Me genera un nuevo fractal, incluso de M5. Este máximo con este mínimo. Y me genera liquidez previa. A este punto que rompe estructuras. Esto de aquí, esto de acá. Tengo liquidez. ¿Qué ha sido? Ha sido el Alto de Londres. Que yo podía haber identificado. Podía haber sido este bloque, pero no me gusta porque es un bloque que está muy lejano. Y aquí yo debo haber filtrado. No me acuerdo bien. Ah, que aquí hay un bloque de órdenes en 5 minutos. Y aquí es donde tengo yo una entrada. Está en el Telegram. Y aquí es donde yo entré. Qué tal precisión. Creo que Entonces, ahí es donde a varios les llevó la venta. No digo que hayan estado mal, porque claro, o sea, finalmente se les está cumpliendo todo, ¿no? Rompimiento de estructura, tiene liquidez y todo. El único detalle que había que ver, de hecho, podía haber respetado, como ya sabemos, pero el único detalle es que era un punto institucional. Entonces, ellos van a querer cerrar sus órdenes y ahí sí dar el verdadero movimiento, sacar a los que puedan sacar y dar el movimiento. claro. Em, y bueno, sí hay muchos, ¿no? Bastantes trampas Creo que que tienen que también estar muy ahí claro. influye el tamaño del POI, ¿no? Porque imaginémonos que ese POI donde entraste tiene 5 pips y la diferencia entre el POI que estaba abajo de repente son 3 pips más. Podrías haber de repente puesto la entrada en el extremo y el stop hasta arribita justo en tu zona, ¿no? Y Sí, eso también es otro. De hecho, a unos chicos no les sacó, me acuerdo, en esa entrada, porque pusieron sus establos más holgado, ¿no? No les ujú, sacó. Entonces, sí, eso también es otro tema válido. Por ejemplo, aquí estoy viendo otro caso. Acá. eh, tu, tu, tu. Este punto, si lo vemos por M15, si quieres vamos por cualquiera. Este punto de aquí, que ya no pudo generar higher highs, nuevamente me comienza a romper estructuras. Cuando me rompe estructuras y me genera liquidez, uno dice yo voy a vender aquí. Pero ¿qué ha sido? El Alto de Londres. Y por tanto es un posible Smart Money Trap. El precio llega acá y se cae. Eh, justo a donde llega. Llega aquí y se cae. No lo hace porque sí, son movimientos repetitivos que hace el mercado. Aquí lo mismo. Este punto de aquí que tiene FBG, que me comienza aquí a generar toda esta liquidez, tengo esta mecha, este rejection block para poder entrar. ¿Qué ha sido este rejection block? Ha sido el mínimo de New York. A pesar de que me rompe estructura, tengo liquidez. Bueno, yo no lo hubiera operado porque no tiene rompimiento de estructura externo, solo tiene rompimiento de estructura. Este señor sí que lo tiene, rompimiento de estructura interno, externo, además es una zona previa a un Smart Money Trap, y aquí es donde nosotros podríamos haber operado. Y aquí sí es una entrada favorable. Ojo que no estamos viendo temas de high time frame ni nada de eso, nosotros estamos identificando los Smart Money Traps. Acá, cuando el precio llega y respeta este punto de aquí, esto creo que era lo que estamos viendo el otro. Bueno, respeta este punto de aquí. ¿Y qué pasa? Comenzamos a ver en low time frame, comenzamos a ver rompimientos de estructura en menor temporalidad, como este de aquí. Cuando llegó y se apoyó en esta zona de H1 que respetó, y comienza a romper para arriba. Cuando comienza a romper para arriba, yo no estoy viendo primero que está respetando, y es un error. Pero por otro lado, quiero operar. ¿Qué pasa? Todo este punto de aquí ha sido un previous daily low, el previo del día anterior, y ha sido el mínimo de New York. Y por este rompimiento de estructura, marcan liquidez, marcan el extremo y quieren entrar.
no era una entrada óptima. La entrada óptima era aquí, por todo lo que hizo. Este señor sí rompió estructuras internas y externas, tiene liquidez previa, todo lo que veíamos, bla, bla, bla. Estoy dentro de la validez de un fractal operable. Muchas cosas, muchas razones por las que yo podría comprar ahí. Soy una zona que está previa a un Smart Money Trap y se suman un montón de confluencias a ese punto. Para yo poder tomar una decisión. Acá, misma historia. Listo. ¿Qué pasa? Yo tengo este punto. Bueno, yo no hubiera operado porque necesitaba que podía considerar tal vez esta liquidez. Pero asimismo este punto rompió estructuras internas. Bueno, rompió esta estructura de acá, aunque no la rompe. Sí, para mí no era operable esta zona. Pero digamos que pues alguien que está viendo una estructura aquí de 15 minutos, de ahí sí creo que le va a dar. O no, y ni siquiera por ahí. Bueno, yo no uso mechas, pero al trader que está operando con mechas dice aquí ya rompió estructura. Aquí está la liquidez y yo quiero entrar acá. Lo mismo que es esto. Esto es el máximo de Londres. Y como tal, es una zona de trampa. GU hace bastante trampas también. Las libras hacen muchas trampas. Son bien tramposas. Les encanta hacer trampas. Pero yo ya les tengo cogido, entonces a mí no me están cogiendo también. Que hagan más las trampas que quieran. Entonces, la tarea va a ser que nosotros vamos a identificar estos ejemplos. 5 ejemplos de Smart Money Traps. ¿Ya? Ok, un segundito para apuntar. 5 ejemplos de Smart Money Traps. Está. Acá está mi cuaderno. 5 ejemplos. De Smart Money Traps. Ya, ok, apuntadísimo. Ok, vamos a ver otro tema, que es el tema de las continuaciones. Rangos de continuación. ¿Me recuerdas los temas que te comenté ayer, por favor? No sé si tienes anotado. A ver, dame un segundito. Era... Claro. Me acuerdo que también me dijiste que no te deja acabar el bootcamp sin temas como premium y discount. Ok. Y habían otros que ahorita no me acuerdo. Eh, ah, bueno, lo de Smart Money Trap entiendo que es los stop hunts, ¿no? Sí, exactamente. Son finalmente stop. Ok. Después, liquidez institucional. Armand- Que es parte de lo que estamos viendo en Smart Money Traps. Sí, ahí. Ya, Ah, bueno. En todo caso, son 3 temas más que tenemos que ver. No son complicados. El otro tema son las continuaciones. Continuaciones de rangos de menor temporalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos como obligación marcar estos puntos de inicios de fractales para ver qué pasa aquí. Así no hayan roto estructuras. Eso lo vimos en la segunda clase. Obligación. Ok. Y cuando esto sucede y respete estos puntos, obviamente no vamos a entrar de lleno. Pero ¿qué sí vamos a hacer? Vamos a buscar continuaciones de fractales para poder tener entradas. Entonces, ahí sí nos vamos a ir a 5 minutos a la temporada que a ti te encanta. Y vamos a ver lo mismo que hacemos en High Time Frame, como que estuviéramos viendo un H4, lo mismo en esta temporalidad. Primero estoy entendiendo que el High Time Frame no pudo generar un higher high y se detuvo en este punto. Y aquí me comienza a generar rangos. ¿Y cuáles son los rangos que comienza a generar? Cuando crea este máximo y tengo este mínimo, se rompe y me genera un nuevo mínimo. Luego genera un nuevo máximo que me rompe y genera un nuevo mínimo. Listo. Entonces, ¿cuál es mi último rango que se ha creado? Este máximo y este mínimo. Son rangos operables tal cual como todo lo que hemos venido viendo
Pero aquí yo no voy a ser exquisito en que se rompan dos estructuras. Aquí netamente solo yo quiero que el rango sea válido, que haya roto obviamente una estructura previa, y que sí voy a buscar siempre la liquidez. Y esta es una entrada. Yo tengo definido mi rango de M5 y aquí yo puedo bajar a un minuto. Y en un minuto puedo también filtrar aún más mi posible entrada. ¿Dónde está la entrada acá? En todo este extremo de aquí. Y aquí es donde yo tenía que haberme subido. ¿Por qué no me importa lo que esté más arriba? Que el precio si quiere puede subir. ¿Y qué consideraciones tengo que tener además para que... Ups. ¿Qué pasó? ¿Dónde me fui? Qué raro. Mm, ya. Listo. Siempre yo puedo seguir trabajando mis rangos de continuación. Ojo con esto. Puedo seguirlos marcando y todo hasta que no llegue a una zona de compras. Esta es una zona posible de compras. ¿Ya? Mientras no llegue a este punto, yo puedo seguir marcando en menores temporalidades los rangos. Pero si ya topa un punto de reversión, yo ya no tengo que seguirlos marcando, porque posiblemente yo quiero seguir vendiendo aquí, pero está topando un punto por jerarquías, que es un H1, que me puede sacar. Y por eso también a los Smart Money Traders que comienzan a seguir continuaciones, no le prestan atención a dónde está llegando. Pero Ya no voy a poder seguir vendiendo. eso es Pero yo puedo vender hasta acá, tranquilamente, sin problema. tu 1 hour low, ¿no? Sí, entonces, hasta que llegue a este punto, yo puedo aquí vender y tener mi trade de la sesión sin problema. 40 pips. Pero ¿qué es lo que siempre tengo que identificar? Tengo que tener clarísima esta lectura de yo tengo un mínimo y un máximo que se rompió. Cuando se rompe, tengo un nuevo máximo. Y en todo este impulso se ha creado un nuevo mínimo. Ah, perfecto. Es lo último que tengo. El precio tenía que haber subido acá o acá. ¿En dónde se frena? Se frena en un breaker block. Ah, ok, se frena en un breaker block. Muy bien. No pude entrar porque no sabía si iba a respetar aquí o acá. A pesar de que aquí hay un momento hubiera sido una zona interesante. Me elimina. Que también sucede en menores temporalidades, pero bueno, digamos que no pude entrar acá. Pero aquí se forma un nuevo rango, un máximo y un mínimo. Se genera liquidez previa. Todo esto que está pasando aquí es un escenario hermoso para poder vender. Este es mi último rango válido de continuación. Y aquí es donde voy a yo poder vender. ¿Ya? Y Entonces, consultáis ahí tu take profit sería en el rango eh, aquí, ahí, aquí ok, sería mi take profit. ok. ¿No? Aquí sería mi take profit, mi primer parcial, por así decirlo. Porque mira, de ahí sigue cayendo. Yo no puedo saber si es que esto va a respetar todavía. Desconozco, aunque aquí creo que llega después acá, no me acuerdo. Llega acá, no me acuerdo. Sí, llega acá. Entonces, como no podemos saber, yo tengo que comenzar a sacar parciales. Y es obligación aquí, previo a este punto, comenzar a sacar parciales. Porque estoy entrando en rangos de continuación. No estoy operando los otros tipos de trades que estoy entrando en high time frame, donde rompieron estructuras fuertes, donde todo eso, donde yo espero ahí sí que se rompa el mínimo de estructura de M15, ya identifique un punto débil que no puedo seguir haciendo más altos o más bajos. Pues ahí sí puedo tener objetivos más amplios, pero en las continuaciones, si estoy entrando en estos pequeños fragmentos, tengo que ser más conservador con mis TPs, Ujú. que esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, da igual donde sea. Aquí el precio nuevamente saca apenas este máximo diario y comienza a tener una reversión. Todos esperaban que el precio llegue aquí hasta acá, pero estos señores no le hacen la vida tan fácil. De hecho, ni siquiera creo que topa, ni siquiera topa este bloque negro y les deja aquí parqueados. Pero después sí da una oportunidad. Bueno, yo no me puedo subir acá, es demasiado grande el punto. Pero aquí saca este máximo diario. Mucho ojo cuando pasa este tipo de cosas. Identificar siempre los máximos y mínimos diarios también es sano, porque para ver qué es lo que está haciendo. Acaba aquí de purgar un previous daily high anterior y comienza a tener una reversión, pero no hay problema.
Pues veamos qué pasa aquí. Primero que no es una zona de venta, porque esta zona de aquí nunca genera un lower low. Por más que mitigue, yo no voy a hacer una entrada directa solo porque mitiga un máximo diario. De hecho, puede mitigar y seguir subiendo. Entonces, esta no Ujú. es una entrada confiable. Pero si aquí en esta caída comienzan a formarse rangos bajistas, pues entonces vamos a entrar. Así de simple. Entonces, bueno, aquí estoy viendo entradas, justamente aquí. Entonces yo podía aquí seguir vendiendo toda esta parte de aquí hasta acá. Estos 30 pips, por ejemplo. ¿Y cómo yo hubiera vendido? Lo mismo, me voy a menores temporalidades y comienzo a entender cómo se están formando los rangos. Aquí se genera un punto A y un punto B. ¿Qué pasa cuando se rompe ese punto A y ese punto B? Dentro de estas continuaciones de rangos, ojo, de menores temporalidades, se genera y se actualiza un nuevo rango, que es este punto A con este punto B. Listo. Yo espero que el precio llegue al menos hasta estas zonas de acá, pero si no llega y me rompe este nuevo, se ha creado entonces ¿qué? No importa. Se ha creado un nuevo máximo y un nuevo mínimo, que es este ahora de acá. ¿Dónde estoy trabajando y dónde están ellos ahora? Ellos están acá. ¿Y qué pasa acá, por ejemplo? Aquí si es que el precio me da la oportunidad de llegar a estos puntos de aquí, y me puedo ir a un M1, a un M3, cualquiera. Creo que en M1, este es un bloque ya válido, pero debe estar más claro a través de un M2 o M1. Ok. Como son bloques muy pequeños, uno puede esperar que llegue acá y está bien. Pero si tú no eres tan austero con tu SL, podrías haber marcado todo lo que esté por encima de esta liquidez, que igual es un bloque válido. Y ahí era tu entrada. No sé cuánto mide esto. 3 pips. Listo. Y... Ah, ya. Bueno, igual ese bloque también tiene imbalance. Máximo de M15, mínimo, perdón, de M5, mínimo de M5. Siempre voy jugando. M5, M3, M2, M1. M5, M3, M2. Sí, pero marco mis. Puedes marcar incluso a veces coincide en estos, coincide también M5 con M15, está bien. Porque a veces puede ser que el M15 es un bloque que es más grande y llega al inicio de ese bloque y ahí se cae. Y si ese M15 coincide con tu M5, tú podrías operar M15 también y no te deja el trade. Entonces tienes que ver aquí si también qué pasa en M15, por ejemplo. Aquí en este punto, justamente estoy, aquí hay un punto máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Estoy tradeando el bloque de M15, este bloque azul. Coincide con mi bloque de M1, M5, M3. Perfecto, estoy muy bien también por M15. Pero lo que voy es que si aquí hubiera habido un bloque de M15 que tenía un vacío, porque aquí, bueno, ¿no? Prácticamente lo que está pasando aquí ya hubo una pequeña mitigación del bloque, es distinto. Pero lo que voy es que si yo puedo ver en M15 que también puede frenarse ahí y no subir hasta el de M1 y me da pequeñas stop loss, yo puedo entrar desde ese cierre del vacío de liquidez de imbalance FBG, puedo yo también desde ahí tomar la entrada para que no me deje el trade. En este escenario no se da, pero solo por explicar. Pero mi obligación es siempre seguir marcando los fractales. ¿Qué pasa acá? Se genera, una vez que se rompe, ya tenemos un nuevo máximo. Y así es esta historia. Tengo un nuevo máximo, que está acá. Y aquí, toda esta zona de aquí, si es que aquí no me ha roto todavía, bueno, aquí se ve que hay un rompimiento, podría actualizarlo este con este y tendría mi nuevo mínimo. ¿Qué pasa acá? Todo lo que está sucediendo adentro es liquidez. Tengo liquidez, liquidez, liquidez. ¿A dónde llega el precio? Al bloque azul, pero al bloque negro. Y ahí es donde te da nuevamente otra entrada. Ya, pero en este caso puntual, a pesar de que funciona, yo no hubiera tomado. ¿Por qué? Porque el precio de dónde está saliendo, de esta zona de compras. O puedes tú arriesgarte, pero eso ya es con tu backtesting, con tu práctica. Porque aquí había una opción que llegaba acá el precio y podía ya comenzar a subir. Aquí yo podía vender tranquilo, porque no llegaba todavía a este punto de acá.
Pero acá ya era ya para pensar Ujú. que si ellos quieren, pueden frenarse aquí y seguir subiendo. Ojo con ese detalle. Ah, Por eso yo ay, aquí, a pesar de que respeta el rango, el último rango que se forma de M5 y cae, y ya no me respeta este punto, pero eso yo no lo sabía. Dime. eh, no, ahí yo me estoy Ok. confundiendo porque, a ver, ahí lo único que voy actualizando en realidad son mi low de 5 minutos, ¿no? Porque al final mi low, perdón, mi high de 5 minutos sigue siendo el mismo porque no hay una misma configuración de dos velas alcistas y dos velas bajistas. Exactamente, exactamente. De hecho, sigue siendo tu alto, porque acá, lo primero, no se han formado dos velas alcistas, Ujú. correctísimo. Aquí solo estamos teniendo una consolidación. Exacto. Para decir que ya se formó un nuevo alto para actualizar. Como no hay nada, este sigue siendo mi alto. Y acá, estos son mis mínimos. Correcto. Listo. Sí. ¿Ok? De hecho, ya, tarea igual, identificar 5 ejemplos de continuaciones. Vamos a Por ver. ejemplo, acá el precio, yo sí me pude subir aquí. ¿Ya? ¿Y cómo me subo yo acá? Es otro ejemplo de continuación. Pero ya me pude subir después, ¿no? Me pude lamentablemente subir aquí. ¿Y qué pasa? Ya. El precio tiene reacción aquí en el bloque de H4. Y de hecho aquí te rompe estructura, liquidez, entrada. Sino que yo no operé Londres esa vez. Por eso me perdí la entrada. Si no, lo hubiera tomado sin problema. Porque se configura nuestro escenario. Bueno, tiene una continuación en el time frame para confirmación. El precio sigue cayendo. ¿Y qué yo tengo que hacer? Actualizar rangos. Este máximo, aquí hay un impulso alcista, este mínimo. Pero no le importa un carajo y sigue bajando. Ah, perfecto. Tengo este máximo con este mínimo. No le importa nada, no quiere subir. Entonces digo, bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces yo tengo que actualizar. Tengo aquí este máximo con este mínimo. Aquí sacan liquidez. Yo todavía sigo dentro. ¿Sigo dentro de dónde? Pero, a ver, déjame ver si aquí hay cuerpo. Ah, no, sí, aquí hay cuerpo. Aquí sí hay un rompimiento. Cuando hay este rompimiento, yo tendría que actualizar entonces ¿qué? Ahora este es este nuevo máximo y este sigue siendo mi mínimo, correcto. Tengo el máximo y mínimo del último rango. No me importa nada de lo que esté acá arriba. Aquí es donde están mis ojos ahorita. Y mis ojos me dicen, ok, yo tengo este máximo y este mínimo. ¿Y qué hacen los señores? Me lo rompen. ¿Y cómo se actualiza? Tengo un nuevo máximo. Este máximo y este mínimo, que después se sigue rompiendo. Y aquí, por ejemplo, cuando se crea este máximo, este mínimo, aquí yo tengo rotura de estructura, yo hubiera actualizado este máximo, este mínimo, pero ¿qué tengo yo aquí? ¿Qué no tengo? Yo aquí solo tengo una vela, no hay realmente lo que ya sabemos. Para que nosotros consideremos liquidez previa, tiene que haber un movimiento alcista y un movimiento bajista. Aquí solo hay una vela de descanso. Esto no es liquidez. Tiene que realmente haber habido un movimiento que subía y caía. Entonces, yo aquí no tengo liquidez previa. No la tengo. Y por eso es una zona. Por último, si entrabas, pues bueno, y se te cubría, esta vez no te sacaba, pero por ese motivo no me hubiera gustado entrar acá. Pero ¿por qué te digo que es importante también ver M15? Vámonos de M15. Ok, vámonos de M15. En este fragmento de M15, yo tengo, cuando aquí se rompe este punto de aquí, el inmediato es o este punto o este punto. Heikin Ashi me decía que este es el máximo válido. Ah, perfecto. Entonces este es el máximo válido. Y este sería el mínimo. Y ahora sí que tengo, a diferencia de lo que pasaba acá. Aquí sí yo tengo un movimiento alcista y un movimiento bajista. No es que es una velita. Y esto sí es liquidez. Pum. Además, ¿qué es esto? Cuando aquí sí hay rompimientos de M1, esto ha sido un Smart Money Trap. Porque esto es el máximo de Londres. ¿Y a dónde viene a caer el precio? En la continuación de mi rango de M15. Y aquí es donde se cae.
punto. Y ahí es donde yo me subí. Voy identificando súper claro los últimos rangos que se van formando. Si M15, si M5 comienza a fallar, y es más, no me configura liquidez previa y todo lo que sabemos, nosotros no vamos a entrar. Y vamos a ver entonces si me dan hasta dando oportunidades en las temporalidades más grandes. Ah, sí, mira, M15 está intacto. Estoy dentro de la caída. Viene desde H4. Perfecto, nos fuimos. Ya, entonces de esto también vamos a identificar 5 ejemplos de continuaciones en lo que cuando tú y el precio reacciona y no te puedes subir. ¿Cómo te subirías? Entonces, ¿qué tienes que hacer en la tarea? Marcar los rangos correctamente de M5 o M15, ver qué para entrar, crear liquidez previa y entrada. Ahí no me importa, solo puede ser un rompimiento de estructura, porque estoy obviamente solo trabajando rangos, no estoy trabajando dobles rangos. Entonces solo tiene que haber un rompimiento de estructura que me dé validez a mi rango para yo actualizarlo y decir, aquí yo puedo operar. Ok, continuaciones. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo. Pero bueno. Ya. El tema de confirmaciones de low time frame y de high time frame. Las confirmaciones de low time frame. ¿Cómo yo las considero? Ya de hecho te va a ser muy familiar, pero sí hay unos detallitos nada más que yo digo. El precio siempre tiene que estar apoyado en una zona válida de high time frame, que sea un strong high o un strong low. Siempre. Si no, yo no voy a poder operar una confirmación. Debe tener fabricación de liquidez antes de la entrada. Y esta entrada yo la puedo hacer en M5, M3, M1. Ya la confirmación en sí misma. Si tengo dos zonas con imbalance, doy prioridad a la que está en el extremo. A la otra, espero confirmación nuevamente en M1. Es decir, la zona que estaba previa, esta es la que suelen decir decisional, etc. Si voy a entrar ahí y tengo la de extremo con imbalance o FBG, pues yo tendré que buscar una confirmación en M1, si estoy buscando confirmaciones. Porque puede ser que me elimine el decisional que se le llama y vaya al extremo. La zona extrema no necesariamente debe tener imbalance, eso ya sabemos. No me importa si no tiene, igual la puedo operar con confirmación. Considerar tiempo y precio. Inyección de liquidez en la sesión Kilson. El tema de tiempo y precio no es más que si el precio... creo que aquí tengo graficado algo. Esta es una zona válida porque tiene liquidez, tiene vacío, rompimiento de estructuras, ya que debe tener rompimiento como ya sabemos. Y aquí yo quiero operar esto. Y quiero buscar una confirmación aquí. ¿Por qué yo le podría buscar aquí confirmación y no acá? Porque si es que aquí ya está la Kilson, aquí es una zona donde ya comenzó la Kilson, ya sabemos, de 7 a 10, 7 a 10 de la mañana, Kilson, New York, 2 a 5 de la mañana, Londres, y 7 a 10 de la noche, Asia. Esas son las Kilson. Si el precio justo llega y se posiciona a 8 de la mañana, o sea, de las 7 de la mañana, y aquí hay una distancia de unos 30 pips, es muy, muy probable, precio y tiempo, que aquí es donde se revierta el precio. Porque ya llega acá, le faltarían 30, 40 pips para llegar aquí. Hablando de las libras, hablando de dólar, hablando de todo lo que sea Forex, porque en el tema de índices ahí sí desconozco cuánto mueva en cantidad, porque no opero índices, pero en todo caso, bueno, en el caso de índices lo que sí he visto mucho es la manipulación en la apertura de Chicago, que es a las 8:30, que es un movimiento contrario a lo que va a suceder. Pero bueno, en este caso, precio y tiempo, la zona que estoy operando, si coincide justo en el horario de Kilson, esa es la zona que yo le voy a dar la confirmación. Así hayan aquí 30 zonas. Ahora, si es que hay zonas que están muy pegadas y estamos también en Kilson, pues ahí sí ya tengo que obligadamente trabajar confirmaciones en cada una, porque puede ser que sí llegue a esta. Pero en este escenario donde tengo bloques distantes, precio y tiempo, esta es la que posiblemente se vaya a operar. O Y la sea, fabricación de liquidez en low time frame. Dime. a ver, para ver si lo entendí. eh, Suponiendo que son entre las 7 y las 10 de la mañana, y tengo, bueno, tengo el rompimiento de estructura, tengo la liquidez previa, esa zona a donde está llegando el precio, eh, o sea,
ese bloque, mejor dicho, ese es el bloque que se llama Kill Zone. No, Killzone nada más es el horario. Es el horario operativo, Ah, ok. donde es el horario que comprende de 7 a 10 de la mañana. ¿Ya? Es el que Michael denomina la Killzone, la hora ya de entrar a matar. Ujú. Que ahí es donde va a haber más inversión, donde va a haber todos los movimientos fuertes, que es de 7 a 10 de la mañana. Ah, ok. ¿Ya? Que de ahí la sesión operativa de New York es desde la preapertura, 6 de la mañana a 12 del día. Ah, perdón, es a 14:59. Y eso también, para los máximos y mínimos de sesiones, los horarios que tú debes considerar son de las sesiones operativas. Es decir, New York, desde la preapertura, 6 a 14:59. Asia, desde las 15 horas hasta las 00:59. Londres, desde la 1 de la mañana hasta las 5:59. Esos son los horarios de las sesiones operativas. Y en esos horarios uno identifica si es que ese fue el mínimo o máximo de cada sesión para temas más monitorados. Ok. ¿Ya? Ok, entonces, listo. Igual, lo que nosotros vamos a esperar, yo nunca voy a entrar en este tipo de escenario de esta manera. Que el precio llega, rompe y entrada. Nunca en mi vida voy a entrar así. Hacia allá. Oye, pero Jorge, aquí, sabes que la otra vez hizo esto y respetó y se fue al cielo. Te felicito. No me interesa. Yo lo que siempre voy a buscar, porque puede funcionar una vez, pero no te va a funcionar siempre, es siempre hacer lo que ellos quieren hacer. Sacar a participantes de mercado. Y aquí tiene que generarse y fabricarse liquidez, que haya una motivación para que en realidad quiera respetar este punto. Puede aquí que suba nuevamente, otra vez viene, saca a todos los compradores prematuros. Esto es liquidez, rompimiento de estructura y ahora sí nos fuimos. Qué mejor si me rompe dos estructuras, pero en las confirmaciones con que una rompa y se genere liquidez, confirmaciones en el auto-frame para mí es suficiente. Ujú. Pero tiene que generarse liquidez previa. Todas las entradas que yo he hecho por confirmación, que igual están en Telegram, han sido siempre con liquidez previa. La entrada de USDK de ahora es una entrada de confirmación. Es una entrada que genera liquidez previa, no el primer testeo, sin que haya generado liquidez. Es Claro. decir, vi que, o sea, es como que uno ya en automático está viendo cómo comienzan a moverse las velas, que es participantes de mercado metiéndose, ya comenzando a meter órdenes. Entonces digo, ok, ya los va a sacar. Es probable que los saque, a esos que ya se metieron. Entonces ya tiene una motivación, sacarlos para ahora sí dar el verdadero movimiento. Y además, ¿qué hacer? Rellenar ineficiencias. Que ahora sí, venga a rellenar ineficiencias, saque gente y ahora sí se vaya. Entonces tengo que ponerme en el mood de pensar como ellos. Tiene que haber incentivos para que este tipo de órdenes se activen. Ahora, como ya estábamos hablando, también puede pasar que aquí este señor no le importe un carajo esta liquidez y se vaya. Y también pasa. Pero si ya te metiste a buscar una entrada por confirmación, pues sufre en silencio porque ya sabes que esto puede pasar. No tiene sentido la frustración, punto. Ya te metiste en ese trip. Ya, entonces, básicamente es que, a diferencia de los que solo ven rompimiento de estructura de entrada, yo nunca voy a entrar de esa manera. Y yo recomiendo que no lo hagas. Esperes que, con la mucha paciencia que se va a tener, si vas, ya te metiste a confirmación, eso es paciencia, paciencia y de la buena. Que aquí se genere liquidez y tú esperar tu punto. Si no se activa, ni modo. Y si no, pues a respetarlo, que se debe toda la liquidez y ahora sí tú te fuiste. Las entradas de confirmación de High Time Frame. Es todo lo que hemos venido viendo, que es mi forma más de operar. Claro, aquí no está, obviamente, no describo aquí el tema de jerarquías y todo lo que hemos hablado, smart monitor, etcétera. Pero si hablamos de confirmaciones de high time frame, que también hay, no es que saben decir, entraste por riesgo o por confirmación. Para mí eso es tan absurdo, porque las entradas de confirmación de low time frame también son riesgosas, todo es riesgoso. Entonces, las entradas que
yo no le busqué una confirmación de low time frame. Tenía también confirmaciones de high time frame. ¿Y cuáles son? Que el precio debe estar apoyado en una zona válida de high time frame hasta M15. La zona de entrada debe haber roto estructuras internas y externas. Debo tener fabricación de liquidez previa. ¿Qué tipo de liquidez previa es esta? Es un mínimo o máximo de una sesión. De ser así, más relevancia todavía. Si esta liquidez, además, cumple esa función. Voy a refinar solo hasta M15. Mis reglas son esas. De hecho, en el plan de trading ya lo vamos a ver. Lo hago hasta M5 solo y cuando la zona supera de 10 a 15 pips. Si es que aquí es una zona muy grande y yo refino M15 y sigue siendo gigante, en esos casos yo podría refinar la zona hasta un M5, porque no puedo poner un stop loss tan grande. Y prioridad si estamos en Kitson para tomar este tipo de entradas. ¿Ya? Entonces, todo esto que hemos visto, básicamente mucha parte del bootcamp, estas son las entradas que yo tomo. El 60-65% de mis entradas son estas. ¿Ya? Ok. Ok. Y ahora sí nos vamos a meter en el tema más importante de todo el bootcamp, que es el tema del plan de trading. Está acá. Wow. Ya. Mira, el plan de trading en realidad es personal, Ujú. pero obviamente si estoy enseñándolo, yo puedo dejar eh, una base para que los chicos puedan seguir usando mucho de esto, pero la idea es que tú lo vayas afinando a tu medida y cosas que tú puedas incorporarlo en base a cómo tú te sientes al operar en el mercado. Entonces habrá cosas que mantengas, otras cosas que elimines, porque claro, ya hay unas cosas, puede ser hasta cierto punto redundante aquí, pero solo por un tema de enseñanza. Pero si tú lo quieres comprimir, lo quieres readecuar a tu medida, eso es lo que se debería hacer. De hecho, yo lo que siempre digo es, a las 4 semanas me gustaría ver cómo quedó tu plan de trading, luego de que comenzaste a testear y todo. Porque es importante ver qué cosas tú ya comenzaste a pulir de lo que estás operando, qué estás agregándole, qué estás quitándole en Ujú. base a tu medida, porque el plan de trading es personal. Entonces, sí, a mí no es que me va a hacer ruido que yo vea en el plan de trading muchas cosas de las mías, obviamente, porque es parte de lo que estudiamos. Pero sí sería interesante que tú lo hayas incorporado, que le hayas quitado cosas, sabes que no. Yo he visto que ahora estoy considerando esto además. También yo no pongo aquí el tema de breakers. Hay cosas que también, a pesar de que sí las considero mi operativa, por ejemplo, el tema de continuaciones tampoco no está aquí. Es porque ya en mi mood de operar, como ya estoy siempre buscando una lógica, no tengo tampoco que describirlo todo, pero si tú quieres describirlo, dale. Incorporé esto, le metí esto también en base a lo que estudié contigo mismo. Perfecto, dale. Está bien. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Siempre vamos a empezar por analizar el high time frame para establecer la posible dirección del mercado en macro. Empezamos desde semanal para ver posibles puntos objetivos que quiera ir el precio. O ya llegando, lo mismo para diario H4, que era lo que veíamos en la clase de estructura. ¿A qué puntos objetivos podría estar llegando el precio? Ya tengo que ponerme alerta. Todavía le falta llegar, recién está emprendiendo el viaje. Todo eso tengo que entender. Resumen de cómo me encuentro en cada temporalidad. Determinar si estoy alcista o bajista desde diario hasta M15. Diario H4, H1, M15. Esto básicamente me ayuda en el sentido de que si estoy vendiendo y todavía tengo espacio para vender y quiero entrar en M15, tiene lógica, porque tengo todas las temporalidades alineadas. Entonces está bien. Pero si topé una zona semanal de compras y quiero seguir vendiendo en M15, es absurdo, porque me puede estar esto loseando. Ujú. Ahora, hay escenarios en el que igual un M15 puede respetar también ahí, pero ¿qué necesitamos nosotros? Que cumpla todos los parámetros, que haya otras estructuras internas y externas y que me haya generado liquidez previa. Podríamos arriesgar a pesar de que ya llegó una zona semanal de compras. ¿Cuál es otra consideración? Que esa zona semanal sea gigante y todavía falte dentro de esa zona puntos para mitigar y yo podría seguir vendiendo. Ah, perfecto. Entonces tiene sentido en lo que estás haciendo. Pero si estás llegando al extremo de ese bloque semanal y tú quieres seguir metiendo las ventas en M15, pues que te vaya bien porque posiblemente no tengas un buen resultado.
Premium y discount. Ya, este tema era lo que faltaba topar. ¿En dónde me encuentro? Dentro de mi PD array, que le pongo PDA, que es la matriz del precio. Ya, desde diario hasta M15. Básicamente, premium y discount. Es cuando yo tengo mi rango. ¿Y en qué estoy dentro de mi rango? Sí debes de haber escuchado el tema de premium y discount. Sí, 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 sí lo sé. Ya. Entonces, ¿por qué es importante identificar esto? Y hay solo un paréntesis. A veces suelen decir, lo que pasa es que estabas comprando caro y estabas vendiendo barato. Ya. Pero respecto a qué les digo, porque si yo estoy comprando eh, caro, como tú me estás diciendo, pero si yo me voy a una gráfica semanal o una gráfica mensual, yo puedo decir que este impulso pequeño para mensual es recontra barato. Entonces yo puedo estar comprando muy barato para mensual o semanal. Dices, no, pero es que en el último movimiento que hizo, tú ya estabas comprando caro. Sí, pero respecto a qué. Pero y aquí quiero llegar con esto. Es que uno sí puede hacer compras en premium y sí puede hacer ventas en discount. Lo hemos visto mucho. El precio está cayendo aquí en el último de H4 y tú sigues vendiendo barato o sigues comprando caro. Ya, pero. Eso no quiere decir que yo quiera obviar la ley universal de oferta y demanda, que es, obviamente, yo tengo que vender caro y tengo que comprar barato. Entonces, aquí es el open mind nuevamente. Yo sí puedo comprar caro y puedo vender barato. Pero cuando esté haciendo eso, yo ya tengo una alerta en el trade que estoy tomando. Si yo tomo aquí una compra en mi fractal de H4 y estoy comprando caro, yo ya tengo un punto negativo en esta compra. Yo Ujú, ya tengo que bajar riesgo en mi entrada. Porque por más que yo tenga todo aquí para poder seguir comprando, por estar por donde estoy, del high time frame de un H4, de un diario, aquí quiero comprar. Puede darse porque tal vez quiera subir a semanal, ya perfecto. Pero por otro lado puede ser que aquí el precio que siga cayendo y estoy comprando en esta zona. Estoy comprando en un M15 que estoy viendo, pero dentro de mi diario de H4 estoy en una zona cara. Entonces eso a mí ¿qué me da finalmente? Me da alertas. Me da alertas porque aquí ¿qué dice? Premium y discount. ¿En dónde me encuentro? En mi PD array. PD array no es más que premium, la zona de premium y discount y aquí hay puntos de inflexión para poder vender o poder comprar. Desde diario hasta M15. Diario H4, H1, M15 y hacer un resumen. Porque el resumen me puede decir, tú en H4, en diario, estás en premium. Pero aquí en M15, cuando ya quieres subir, quieres comprar un retroceso de M15 y marcas tu fractal de M15, puedes estar en discount. Y puedes estar también, digamos, en un H1 en discount. Pero acuérdate que estás compitiendo versus una alta temporalidad. Entonces, estás haciendo una compra cara, a pesar de que estés en discount en tu último rango que estés comprando de M15 o H1. Entonces, simplemente lo que nos da es alertas. Ojo que estás comprando en caro o estás vendiendo barato. Puedes hacerlo, sí, no es que me va a frenar, pero ya tengo esa cosita que me hace ser más cuidadoso en el trade y bajarle un poco el riesgo. Entender de dónde salió el precio desde high time frame. Ejemplo, ya llegó a una zona diaria de compra y ahora ya no va a respetar zonas de oferta, como hemos visto y como vimos muchas veces. Así venga, recontra alcista esto y ya topó una zona importante semanal diaria, se puede venir una reversión. Mucho cuidado con seguir comprando o vendiendo, si entiendo el high time frame de dónde está viniendo. ¿Cuándo dar prioridad a zonas de H1 y M15? Voy a analizar H1 y M15 siempre y cuando entienda que estoy en una continuación de creación de nuevas fractales hasta llegar a una zona de H4 diaria o semanal. Yo puedo seguir actualizando mis rangos mientras no llegue a un H4 que me pueda hacer caer y doy prioridad a esa actualización de rangos de H1 y M15 para seguir con mis trades feliz hasta que no llegue a un punto de reversión. Los análisis de Smart Money Trap. Tengo que hacerlos al final. Tengo que hacerlos al final de esta lectura macro. Pero no solo es eso. Tengo algunas cosas más que tengo que considerar. ¿Cuáles son las confirmaciones? Las confirmaciones, yo aquí pongo, en realidad deberían ser 5 porque hay unos que yo pongo obvio, pero por temas de estudio, que debería
mínimamente tener en mi checklist para yo poder tomar una decisión. Elegir zonas de reacción que sean como prioridad por tendencia, que estén a favor de la tendencia, básicamente. Análisis de puntos fuertes. Es una zona fuerte donde me encuentro. Preferencia a zonas de H4 y de ahí ver H1 y M15 para intraday. Si son zonas en cada temporalidad que han causado daño, eso es muy importante, tengo que hacer la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? ¿Son en realidad puntos fuertes que hayan hecho daño rompiendo al menos dos estructuras, tanto interna como externa? Eso es algo que siempre tengo que preguntarme cuando yo quiero entrar en un punto. Es, es como, salvo que ya lo tengas de contra ya automatizado, y si no, tienes que hacer esa pregunta. ¿Esto que quiero operar hizo realmente daño? ¿O es un punto whatever ahí que quiero entrar? Es una zona escalera, es decir, un point to point, que sale de otro point, a favor tendencia o contra tendencia, en cualquiera de los dos es válido, pero es otro check. Entonces, es un punto fuerte, check. Es un point to point, check. Y así vamos haciendo los checks, ¿no? Inducement, ¿tiene liquidez previa? Es una zona fuerte que además tiene liquidez previa a ser tomada, sea un mínimo máximo de Asia, de Londres, ya sean unos equal highs, equal lows, un mínimo máximo de una zona que también rompe estructuras, pero es posicional. Entonces, esto es otro check que tenga liquidez previa. Que sea una zona que tenga claramente momentum, boom, aceleración a favor de tendencia. Es decir, que dejó un FBG, que dejó un imbalance, FBG, ineficiencia, como se le quiera llamar. Eso también me da otro check, que es un bloque bonito que me dejó eso también. Ser una zona que hizo Stockholm, perfecto, si además fue algo que me invalidó un bloque anterior, que era válido para comprar. Además, también ha sido una zona de Stockholm. Ah, buenísimo. Le sumo otro check como parte de mis confirmaciones. Zona que no haya sido topada, bueno, esto es obvio. Que mejor si no ha sido topada. Me da más seguridad. Vamos a operar solamente sesión operativa desde 7 a 11 a.m. de la mañana, en New York. Preferiblemente que sea desde 8:30 a 10:30. Ujú. ¿Por qué yo pongo esto? Y si opero Londres de 2:30 a 5, pero preferiblemente de 3 a 4:30 a.m. en New York. Es porque, a ver, se podría decir que son horarios, entre comillas, libres de manipulaciones, cuando ya está finalmente dando el movimiento real del mercado. Si tú te metiste a operar en ese horario, justo coincide que tú estás operando de 8:30 a 10:30, puede ser un trade muy favorable. Pero esto no quiere decir que tú no puedas entrar 7 de la mañana en New York. También igual se pueden dar muy buenos trades ahí. Pero si además estás operando en una ventana óptima, que lo llamo, te suma otro check en tu lista como confirmación, porque estás en muy buen horario, que ya se presta para librarse de manipulaciones. Si el precio llega a un 50% de la zona y estoy en mi ventana óptima de aquí son New York o Londres, es un trade con potencial, ya sea que entre directo o con BMS en un low time frame. Si ya llegó a ese 50% de un punto de interés. Y será una zona de reversión luego de un Smart Money Trap. Esa es otra confirmación muy bonita que ya la identifiqué y ese también es otro check que tengo de esa zona. Perfecto. Las reglas. No voy a refinar zonas grandes a zonas de menos de 15 minutos. Por lo que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me comienzo a hacer la mega refinación para supuestamente bajar el stop loss y el precio llega a 1 hora y se va? Me deja ahí parqueado y llorando. Entonces, nunca voy a yo, al menos, salvo que cuando hacíamos, cuando ese bloque de M15 es muy grande, y ahí solo vamos a refinar zonas hasta 15 minutos. Los bloques que vamos a refinar solo va a ser hasta 15 minutos. ¿Qué hay dentro de ese bloque de 1 hora? Ok, veamos. Ha habido otro bloque de 15 minutos adentro. Perfecto, hasta ahí. Un complex pullback, que es un retroceso complejo, no voy a operar si no hay un rompimiento de M15, una vez que empieza una reversión. ¿A qué me refiero con esto? El precio puede estar viniendo muy bajista, recontra bajista. Yo jamás aquí por rompimientos de M5 voy a entrar. Jamás. Yo tengo que esperar en esto que al menos me rompa un M15 para comenzar a ver posibilidades. ¿Y que qué haga? Nuevamente, que me rompa dos estructuras de M15, liquidez previa y entrada. Si no, por más que venga esto totalmente bajista, yo no voy a la ciega ahí solo por ver un rompimiento de M5 entrar. Absurdo.
No tiene sentido. Tengo que ver reales reversiones de una tendencia bajista. Mejor si fuera un H1. Mejor todavía, porque un H1 ya es una temporalidad interesante. Eh, jerarquías. Si el precio viene respetando zonas de oferta, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, ¿no? De H1 y hay una zona que rompió el alcista en M15, espero confirmación solo para operar un retroceso, pero de ahí voy a seguir vendiendo. Misma lógica con M15 versus M5. Esto está en la clase de ayer en el tema de jerarquías. Esto es vital, vital. Y esta tarea es vital, porque lo que va a hacer es salvarte de muchos estornos. Cuando en sesión una zona de H1 o M15 no pudo superar una zona de oferta, es decir, no hizo un BMS, pero no hizo un higher high, se transforma en una zona débil y por tanto priorizo ventas y busco entradas en el bloque de M5 para seguir cayendo, porque ese mínimo que no logró un higher high será eliminado. Ya sabíamos. Estoy acá. Yo quiero que aquí, este punto, cuando yo entre, no me genera un higher high, yo ya sé que este punto va a ser eliminado. Porque no me genera un higher high. Solo pondré límites en zonas que sean a favor de tendencia y que sean fuertes, o sea, que hayan hecho real daño. Todo lo que sabemos. O cuando identifico un Smart Money Trap. Ahí es donde yo pongo mis límites. Solo pondré límites también en zonas que además de ser fuertes, tengan liquidez previa cerca del bloque. Si no la tienen, mejor ni operar. O sea, de hecho, como regla, si no tiene liquidez previa, mejor ni operar esa zona. Esa sería la mejor condición. ¿Solo voy a operar en sesión operativa? Bueno, esto tiene sus reparos. O sea, yo suelo a veces operar fuera de sesión, pero siempre y cuando se hayan cumplido muchas confirmaciones. Y sí puedo meterle fuera de sesión operativa. Pero si tú quieres iniciar y siempre operar en sesión, está perfecto. Deberías darle prioridad a eso. Ya con el tiempo podrás ir adaptando y modificando esto. Pero yo para un estudiante, pues tengo que siempre considerar que vaya por este primer camino. Si voy a operar una contratendencia, o sea, un complex, igual deben ser zonas fuertes. 3 de riesgo-beneficio, 1.3 y a un 0.50 máximo de riesgo. Porque estoy operando en contratendencia. O sea, no tiene sentido. O sea, un contratendencia, básicamente, si esto está alcista, yo quiero operar esta caída, pues aquí lo que puede hacer este señor es venir solo hasta aquí y seguir subiendo. Entonces no tiene sentido que yo en esta venta que le metí yo quiera meter un trade que puede pasar, pero la probabilidad es que si eso está muy fuerte, dentro de una lógica alcista, podría también pasar estos escenarios. Entonces debería ser yo más austero en mis rangos, perdón, en mi relación riesgo-beneficio que genero de ese trade. Solo voy a operar 4 días de la semana y cada día no voy a operar más del 1%. Es decir, solo arriesgo el 4% semanal. Es algo que yo hago. Cada quien es libre de ver cómo lo considere, ¿no? Eso es lo que yo siempre hago. En el mes jamás voy a perder más del 6%, en el peor de los casos. O sea, jamás, no, imposible que se queme la cuenta. Si en un día hago del 7 al 10% de la cuenta, yo no opero en toda la semana. En caso de hacerlo, me lo permito siempre y cuando arriesgue el 30% de las ganancias obtenidas. Es decir, ya tengo mi profit y voy a arriesgar parte del profit, pero yo ganancias ya las tengo. Si es una zona de H4, H1, M15, que supera los 15 pips promedio, voy a esperar confirmación de rompimiento de estructura en M5 y si lo hago por M1, rompimiento solo de M1, voy a bajar riesgo para esa entrada. Sí o sí, cuando en zonas grandes, por más que tengan todas las confirmaciones del mundo y son muy grandes, lamentablemente ahí sí me toca buscar confirmación. No tengo otro camino ahí. Entonces, como digo, aquí hay cosas que incluso pueden ser reiterativas y todo. La idea es que tú lo hagas a tu medida, lo comiences a adaptar a eso. Y aquí viene ya un camino muy intenso de testear. Para mí, lo que siempre les digo, si vas de aquí a meterle la casa a la operativa con esto que hemos estudiado, es absurdo, totalmente absurdo. No tiene sentido. Entonces, de aquí viene un proceso de testeo profundo, de journal diario, de buscar lo que hemos estudiado, porque no hay otro camino. Es como cuando uno recién acaba la universidad y ya quiere ser gerente de una empresa saliendo de la universidad. No tiene sentido. Vamos a rajarnos a testear, vamos a rajarnos a meterle caña
todo lo aprendido y hacer journal diario intenso todo el tiempo y comenzar a testear, a testear, a testear, a testear, a testear, a testear. Eso es lo que yo siempre recomiendo. El tema de las tareas, temas, dudas que sigas teniendo, yo voy a estar ahí igual para responder. Y eso pasa siempre. Pero también me pasa mucho que después los chicos ya, como esto está tan estructurado y tiene una lógica secuencial, ya no suelen tener muchas dudas, pero no importa. Si tú las tienes, me las haces sin problema. Me las preguntas sin ningún lío. Importante, no he visto nada de tus tareas, pero bueno, sé que debe estar complicado, pero cuando puedas me vas enviando y yo te voy a ir corrigiendo y vamos, y ahí va a ser bueno porque tú vas a ir refrescando todo lo que hemos estudiado. Entonces hay varios temas que testear, muchos temas que profundizar. Y la única manera es a darle guerra en las gráficas y la experiencia del día a día. Y lo único es seguir testeando y Sí, aprendiendo. Porque también he sí, visto que, o sea, me he dado cuenta que todos los gráficos son diferentes. O sea, que me parece que el más, digamos, ordenadito podría ser el eurodólar. Porque he sí. visto también otros que, por ejemplo, yo en el eurodólar he sacado trades antes. Por ejemplo, en el USD nunca he sacado un trade. O sea, por más que lo haya intentado 40 veces, nunca. O sea, porque siempre me saca o siempre me hace un stop hunt. Pero ¿Ya? bueno, ahora siento que tengo muchas más herramientas para, no te voy a mentir, yo era un tipo loquito, no sé, pues busco el rompimiento de estructura en un minuto y regreso al PO y compro, ¿no? Ya. Y Ok. ahora entiendo, entiendo por qué, ¿no? Ahora, de hecho, no es que haya operado siempre Forex, o sea, sí he operado, de hecho, los dos que tengo marcados para revisar siempre son el euro dólar, la libra dólar, Ujú. y bueno, algunos otros, pero ya con mucho menos ímpetu porque siempre me parecen un poco más desordenados, pero más intentaba darle a índices porque tienen movimientos un poco más, eh, digamos que las aperturas dan movimientos un poco más claros, Sí. pero ahora que tengo estas herramientas voy a tratar de aplicárselo tanto a índices como a monedas, ¿no? Para ver qué tan bien funciona. Y bueno, Dale, dale. justo ahí, o sea, sé que es una pregunta un poco compleja de responder, pero o sea, a ti, pues, en tu experiencia personal, todo con todas estas reglas, ¿qué tanto, o sea, qué tanto le aciertas, digamos? O sea, vamos a decir, siempre dicen, ¿no? Los traders, si de 5 trades fallo 5 y acierto 5 y tengo un retorno de 1 3 en todos los que acierto, ya soy rentable, ¿no? Ya debería mantenerme Sí, así, ¿no? sí. En tu caso, no sé, te pregunto qué tanto Mira, aciertas. yo tengo una tasa de acierto es que lo que pasa es que puede sonar arrogante, pero yo no bajo de un 70% o no Ok. bajo de un 80%. Pero ¿por qué también pasa esto? ¿Por qué me expongo menos? Ujú, O sea, para alguien que se expone mucho, yo creo que debe ser muy complicado. Yo logro eso y no porque me cree super trader, es porque yo tengo que cumplir mis reglas para operar. ¿Y eso qué significa? Que opero menos. Y si opero menos, y si solo estoy buscando lo que siempre busco, pues entonces simplemente la respuesta al win rate va a ser inmediata, ujú, va a ser muy positiva, porque siempre estoy buscando lo que me dice el mercado que tengo que buscar y no estoy entrando todo el tiempo. Baja mi probabilidad de que yo tenga un win rate más negativo, entonces todo es proporcional. Cuando vi, cuando di las pruebas de fondeo, yo saqué un 100%, pero no por lanzarme flores, es porque simplemente busqué lo que yo tenía y el plan me decía que tenía que actuar. Entonces, eh, simplemente es el sistema. Eso depende mucho del sistema que uno aplique para el win rate. ujú. Si eres un trader que opera mucho, ahí sí me saco el sombrero de quien tenga un alto win rate. Para mí no sería tanto un mérito, es porque yo opero poco y por eso tengo un win rate alto. ¿Ya? Pero Ok, también uno tiene que hacer la reflexión entonces a eso. Si uno lo que busca aquí es rentabilidad y lo que busca es que finalmente no tenga balances negativos,
Y el operar menos es un buen camino. Entonces reflexiona, porque tal vez ese es el camino que tienes que tomar, el no exponerte tanto. Pero ya queda en cada quien, porque no puedo decir yo que un trader, porque los debe haber, que opera todo el tiempo, no sea rentable. Los debe haber los que sí lo son, ¿ya? Pero si nos vamos a la lógica, ¿qué es más fácil? O qué es más que fácil, qué es más lógico y qué es más óptimo. ¿El que opera más y se expone más o el que opera menos? Pues quizás ese es más manejable, ¿no? El que Ujú. opera menos se expone menos, puede tener un buen rate y una rentabilidad mucho más interesante. Exacto, sí. O sea, lo que pasa es que también hay varios factores, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, acá cuando veo tu plan, dice, ¿no? Que tú en un día no vas a operar más del 1%, suponiendo que yo tengo una cuenta de fondeo que solo me permite perder el 5% Ujú. máximo, ya no puedo ir a un 1% en cada trade, ¿no? Eh, Ahora, también algo que me llama la atención es cómo tú trabajas el hecho de que tienes, por ejemplo, trades donde arriesgas el punto 5 y otros donde arriesgas el uno, ¿no? O sea, porque también había escuchado que para que esto funcione siempre tienes que arriesgar lo mismo en todos los trades. Ya, pero ¿por qué? O sea, pero cuestiónate. A todo lo que te diga la gente, cuestiónate. Y qué bueno que a mí también me cuestionas. A ver, para mí no tiene sentido el que tú manejes un mismo esquema de riesgo. ¿Y por qué? Porque los mercados no se comportan de la misma manera exactamente, no hay movimientos idénticos. Entonces, hay escenarios y escenarios donde yo tengo que ser flexible con el riesgo que estoy aplicando. Yo tengo un escenario que es hostil y yo le voy a seguir, porque la regla me dice cuadrada de que maneje un 0,50 por un tema matemático, porque creo que ese es el único sustento. Ujú, Pero aquí la matemática versus la probabilidad es totalmente abismal la diferencia, porque la probabilidad no respeta la matemática, es simplemente, obviamente va a haber una probabilística que te va a estar a tu favor en el tiempo, pero cuando tú tienes un escenario hostil, la probabilidad puede subir a que tú pierdas ese trade. Y tú le quieres seguir metiendo un 0,50 o le quieres seguir metiendo un 1% cuando sabes que es un escenario hostil. No tiene sentido. Entonces ujú, hay que ser flexible en cuidar qué. ¿Qué es lo final que uno cuida? La cuenta. exacto. Entonces, yo por eso no manejo un mismo manejo de riesgo. O sea, no hago un mismo 1%, un 0,50. Hay veces que meto 0,30, 0,20. Bueno, algo que yo sí hago es que no me gusta. Yo redondeo siempre el lotaje, pero eso es algo mío. Es como una cábala mía. ¿Se has oído ese término de cábala, no? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Entonces yo no entro con 2,86 de 0,97. O sea, no. Y no digo que esté mal. O sea, si, de hecho yo tengo también mi cuadro y todo y lo que te da exactamente el lotaje. Lo que yo hago es, sí veo eso, pero yo redondeo el lotaje. ¿Ya? Pero siempre viendo el riesgo que le voy a bajar. Es decir, si yo tenía que meterle, no sé, 10 lotes a un riesgo de tanto, pero es una entrada que no me convence por todo lo que estoy viendo, igual lo voy a meter porque es parte del riesgo. Entonces, lo que me da redondeado me dice, no, este es un trade solo de 8 o de 7 o de 6 dependiendo lotes que tienes que meter. Ah, ok. Entonces, así yo voy flexibilizando. ¿A mí qué me ha hecho a mí eso? Me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo a no ser cuadrado en que solo 0,5 o 1%. ¿Ok? ¿No Así. tienes alguna duda más adicional? No, 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 más bien, solo sí estoy bastante contento porque, o sea, sí veo, o sea, en lo poco que he podido ver hoy día, como te decía, son días bastante ajetreados para mí, pero solo así Ya. como ejemplo, por ejemplo, o sea, ayer eh, que estaba viendo Nasdaq o el Dow Jones, se cumplieron Ujú. todas las reglas que habíamos visto y se dio el trade, y se dio con continuación y con tres continuaciones y todas hicieron TP. Hoy Perfecto. día, por ejemplo, estaba viendo el fractal, o sea, hubo un retroceso que en uno de los grupos en los que estoy, todos los marcaron como que ya rompimiento, pero yo estaba aplicando ahí lo que me habías enseñado, que no había rompimiento, o sea, había BMS interno, pero no había un BMS externo. Exacto. Y fíjate, o sea, el precio bajó un poco
pero de ahí fue y se los comió todos. Entonces, Muy bien. para mí es, o sea, es como que digo, wow, o sea, todas esas cosas que no estaba viendo antes porque solamente agarraba, ponía mi gráfico en un minuto, ya, un rompimiento de estructura disque, porque ni siquiera sabía que era un rompimiento de estructura de manera correcta, ¿no? Porque lo consideras como dos velas bajistas que hacen bueno, un movimiento alcista, o lo contrario, que tampoco lo tenía en cuenta antes. Entonces, Ok. para mí, esas todas cosas son nuevas, sumándole todo lo que hemos visto hoy día, ¿no? O sea, hacia dónde estoy, porque incluso hoy día vi también, ¿no? O sea, veo que estoy en gráfico de 4 horas, estoy alcista, entonces, ¿por qué buscaría un corto? ¿No? Entonces, todo eso empieza a tomar forma dentro de mi cabeza y siento que ahora sí tengo herramientas para poder estudiar, practicar, en fin, y enfrentarme al mercado de manera correcta, ¿no? Antes creo que estaba rompiéndome la Bueno, cabeza qué sin, bueno, bro. sin Solo, sentido. qué bueno, bro. Solo una cosa. Igual pueden venir caídas, pueden venir stop, los ojo con eso. Pero tú no tienes que romperte y tienes que seguir manejando el mismo esquema, por Dios. Ujú, Tienes que estar con la mente súper clara en ese sentido. Tienes que, porque te puede tal vez patear por ahí, pero tú tienes que seguir buscando lo mismo una y otra vez. Una y otra vez pueden venir bajones, que así es esto. Pueden sí, venir, pero no te tiene que desenfocar, ¿ok? Eso siempre claro con eso. Voy a seguir aplicando. Y de hecho, ¿qué es lo que a uno le da esa confianza también? Cuando hace el journal diario, dice, no, pues, o sea, es que esta vaina funciona. Nosotros cuando fuimos a cualquier parte de hace 3 años, 10 años, hace un año, hace 6 meses, veíamos que la misma vaina funcionaba donde sea. Entonces, puede ser que haya un stop por ahí, pero en tu mente es, oye, pero esto está testeado, esto funciona. Así es ujú. que la probabilidad va a estar de mi lado. Si no fue hoy, va a ser mañana o la siguiente semana. Entonces, Exacto, a exacto, construir tu mente desde ese punto de vista. exacto. Eso fue lo que me abrió los ojos entre ayer y hoy día, ¿no? O sea que aplicando los conceptos de liquidez previa, rompimiento de estructura, o sea, literalmente en 2, 3 horas que fue la sesión, o sea, pude haber hecho, o sea, puedes sacar un 1.30 que tú dices, ok, de repente, de todas maneras, de hecho van a haber stop loss, pero ok, ya vamos a decir, no, me da 5 stops seguidos, pero yo sé que en el siguiente, si sigo buscando lo mismo y no me aloco y respeto todas las reglas, lo voy a volver a recuperar, ¿no? Y Exactamente. eso Así es. es, Así es esto, bro. Exactamente. y eso, ¿no? O sea, ahora lo difícil que sí tengo que reconocer es que poner una entrada después de otra y después de otra y después de otra, tener 3, 4 entradas y esperar las 3 horas, la verdad es que sí, eso sí es lo que más te consume, creo, ¿no? Y eso es Claro. algo que me imagino que tú en el tiempo lo has logrado manejar, porque yo veo tus trades ahí de meses y digo, wow, o sea, ¿cómo mantiene ahí, no? Claro, es ya la práctica, bro. Es la única respuesta a eso es la práctica, los años de práctica. No es más. Son los años de estar en esta vaina. Wow. Bueno, Sí. ese es Y a el darle. objetivo, ahora A estudiar. darle, bro. Chévere. Entonces yo te mando el video. Espero las tareas, porfa. Sí, de Y todas seguimos maneras. conectados. Ok, bro. Seguimos conectados. Muchísimas Dale. gracias. No, que estés bien. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Pues, chao.